Bienvenidos y bienvenidas a este segundo vídeo de este ciclo de conferencias, este ciclo de charlas que tenemos entre Las Viñas y Canlaó. Y vamos a entrar hoy en un tema bastante grueso, bastante grande, porque es muy complejo, que se trata del cambio climático. Pero antes de empezar, nos gustaría pediros algunas cosas. Y es que, bueno, estamos aquí utilizando nuestro tiempo con una tecnología bastante avanzada, esas cámaras y tal. Y al final todo este material, que también estuvimos hablando mucho, ¿no? Si tenía sentido hacer charlas presenciales, si lo que queríamos era hacer un formato de quizá un material, una publicación. Bueno, al final nos decidimos por un vídeo, pero claro, un vídeo es una responsabilidad, porque es un material que está ahí colgado en la nube, que gasta muchísima energía solo por mantener, ¿no? esos vídeos en esos servidores con salas con la temperatura controlada, sin polvo, y encima pues tirar esos cables marinos atlánticos, ¿no? que cruzan los mares y océanos para traernos esa inmediatez. Entonces, os gustaría pediros un poco de compromiso. Así que nuestra propuesta sería que, para empezar, intentar no ver este vídeo solos. Es decir, vamos a consumir esta energía, es lógico, pero os vamos a animar a no hacerlo solos y solas, sino en un grupo, con vuestra pareja, vuestra familia, con un grupo de amistades, con un grupo, con quien queráis. Pero os animamos a que esa energía pues tenga una mayor tasa de retorno, y eso es compartirlo en grupo. Y otra segunda propuesta sería hacerlo con el máximo de atención posible. Es decir, no mirarlo en el baño mientras estamos ahí con un apretón, sino tener tiempo para sentarnos y poder escuchar, reflexionar, pensar, todo esto. Yo creo que es un buen acuerdo. No sé si tú añadirías alguna otra cosa, Joan. Yo añadiría lo que ha dicho, sobre todo discrepar. No olvidemos que la máxima motivación que tenemos alrededor de estas cosas es que, igual que nosotros hemos podido tener la suerte de compartir, porque estamos en un entorno donde se habla bastante a menudo de esto, pues poder generar toda una serie de debate, de crear ideas, de crear contraargumentos, es la base de este intercambio que queríamos hacer con vosotras. Por otras peticiones también que me gustaría yo añadir a lo que ha dicho Sergi, es acordaros que esto se puede cortar, es un vídeo, está grabado, lo tenéis ahí, nos podéis ver el objeto todo el tiempo que queráis, para adelante y para atrás, así que aprovechar de eso, no se tiene que mirar del tirón, es mucha información, a veces vamos a trabajar conceptos que tal vez os sean un poco ajenos, y vale la pena para entenderlos bien, para poder seguir avanzando en esta comprensión de esta gran complejidad que os decíamos en el anterior ciclo que vamos a estar intentando desmelar. Pues darle al pausa y tomar notas, una cosa que parece muy en desuso o muy académico, pero no olvidéis que parte de la integración de la información pasa mucho por apropiársela en el acto de escribir, ¿no? De tomar vuestras notas, de matizar, de captar lo que os ha llamado más la atención para luego poderlo rever y así memorizarlo o retenerlo más fácilmente. Pues hemos dicho que hablaríamos de cambio climático, así que Joan, vamos a explicarles algunas cosas que nos hayan pasado en nuestras granjas o en nuestros proyectos. Cuéntame algo que te haya pasado. Bueno, como sabéis, desde hace ahora un par de años, yo diría, o 3, empieza a estar ahí en boca de todo el mundo y aparece algo que no acepta ningún tipo de negacionismo alrededor de ello, de que estamos en una situación donde estamos perdiendo las estaciones, estamos perdiendo la previsibilidad de cuándo va a hacer frío, cuándo tiene que llover, cuándo no tiene que llover. La gente que trabajamos como nosotros en el mundo agrícola, pues claro, estamos todo el tiempo mirando el parte meteorológico, las previsiones, y lo que sí que os puedo decir es que está siendo de más en más difícil poder prever o anticipar cualquier cosa, que todos los viejos patrones de conocimientos que teníamos, por ejemplo, yo alrededor de la primavera, ¿no? Vivo en una zona, como os decía, del sur de Francia, donde el invierno y el principio de la primavera suele ser muy lluvioso. Tanto que a veces es un problema a la hora de encontrar una ventana de oportunidad para poder implantar los cultivos, debido a que el suelo no tiene el tempero suficiente, no está suficientemente reseco. Además tenemos un suelo muy arcilloso, con lo cual dificulta eso. Y desde hace 3 años tenemos sequías a repetición. En primavera los suelos están demasiado secos, no se puede entrar, como se suele decir la expresión, ni para germinar, ni para hacer una buena germinación. Necesitaríamos el apoyo de un riego puntual para la germinación.
Y por ejemplo, ya como caso así también de catástrofe puntual climática, pues este año, en el mes de junio, hemos tenido una granizada como no se había visto en la región nunca. Estoy hablando de tamaño de pelotas casi de tenis, que en un cuarto de hora pues arrasó toda la plantación de anuales, de todo lo que son verduras, que si hasta a esta fecha podéis imaginar que ya hay mucho implantado, y sobre todo a nivel de los árboles, pues este año no ha habido fruta en nada. Aquí tenemos cerca de 10 variedades de especies diferentes, pues no ha habido nada. Bueno, pero hay gente que dice que eso ya ha pasado, ¿no? Ha pasado antiguamente, ha habido granizadas, no ha habido épocas de sequía. Sí, también en nuestro caso, luego hablamos de eso, ¿no? Pero pues sí que nos estamos dando cuenta que aquí, por ejemplo, en los antiguos inviernos que teníamos bastante más duros que ahora, pues se han visto reducidos. Es decir, no hace tanto frío durante tanto tiempo y eso hace que muchos árboles despierten antes de lo que sería habitual. Estamos diciendo, pues ahora mismo, a principios de marzo, ya tenemos árboles en flor que no deberían estarlo, por lo menos hasta abril. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que estos árboles despiertan y luego, por ejemplo, esta noche hemos tenido un 6 en negativo, un -6. Muchas de esas flores se congelan y también se pierde la producción. Es decir, está haciendo demasiado calor y bonanza en invierno y eso hace que los árboles despierten, pero con esas heladas tardías pues perdemos gran parte de la fruta, ¿no? Ese es un caso, pero también puedo deciros llegar a tener periodos de 110, 120 días sin nada de agua, lo cual aquí es una barbaridad porque no era así. Y bueno, en los 9 años y medio que llevamos aquí, pues nos hemos encontrado años de 1100 litros y otros en 400, ¿no? Cuando la media sería unos 700, es decir, cada vez nos está variando bastante, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas voces que nos dicen, bueno, pero es que esto antes ya pasaba, ¿no? Sí, a ver, lo que hay que entender es que episodios de incertidumbre, el clima siempre ha sido el gran rompecabezas de toda la gente que trabaja en la agricultura, y no, bueno, no solo necesariamente, pero es un sistema difícil de prever al 100%, pero sí que es verdad que había unas pautas que regían más o menos la posibilidad de tener un calendario de plantación, de siembra. La dificultad que nos estamos viendo, y yo tengo colegas de profesión que se dedican más a los grandes cultivos, lo que serían cereales de invierno y cosas así, es que ellos necesitan un periodo de cierta previsibilidad, por lo menos de unos 6 meses, 7 meses, que englobe todo el momento de siembra, maduración y para poder cosechar en buenas condiciones el cereal, que no olvidemos que son las bases alimentarias, que nosotros ambos no estamos produciendo bases alimentarias, hacemos verdura, fruta, pero eso no es lo que comemos realmente que nos llena el plato. Pues toda esta gente que se dedica a ello se encuentran realmente en unas situaciones críticas, con rendimientos que son muy por debajo de las medias esperadas, todo y estando en convencional, y esto ya no diferencia, no permite margen ni a unos ni a otros, sea biológico, ecológico o convencional, da igual, las consecuencias se viven igual. Entonces lo que vemos es eso, que hay cada vez una dificultad de asegurar un mínimo el saber que a partir de tal fecha, por ejemplo, no vas a tener una helada. A partir de tal fecha puedes prever que vas a tener un momento de seco que va a permitir madurar el grano. A partir de tal fecha, todas esas cosas empiezan a formar parte del pasado. Absolutamente. Bueno, entonces el hecho es que ya podemos leer en muchos medios científicos que está bastante asegurada esa subida de la temperatura media del planeta en 2,5 grados. Es decir, durante muchos años los países que se encontraban para hacer esas cumbres sobre el clima hablaban máximo 1,5 grados. Bueno, parece que eso ya no va a ser, que nos vamos bastante asegurados ya a sobrepasar los 2,5 grados. Así que bueno, ¿qué va a pasar en las viñas? ¿No vamos a tener heladas? Querrá decir, va a hacer más calorcito y bueno, en verano pues habrá que irse a la piscina municipal o irse al río si es que baja el agua, pero en el fondo pues aquí va a hacer mejor tiempo, ¿no? Vamos a tener calor. Pues
malheureusement, como se dice en francés, desgraciadamente, no se puede hacer una línea de causa-efecto tan sencilla con esto de los 2,5. Queríamos dedicarle un poquito de tiempo a explicaros esto, porque algunos lo sabréis, otros no. Esa temperatura de 2,5 de pasada sobre la media, ¿qué es lo que quiere decir? Pues bueno, lo primero que tenemos que saber es que la temperatura media, más o menos en este periodo interglacial en el que estamos, que empezó ahora unos 12.000 años, era de unos 15 grados. Estos 15 grados, pues ahora estamos hablando 2,5, pues son 17,5. Es que quiere decir que toda la temperatura de todo el planeta, de cada una de las regiones, va a subir a eso. Pues no, para nada. No estamos hablando de un aumento lineal, estamos hablando de que esa estabilidad que hemos tenido, que marca un ciclo de estaciones, donde cada hemisferio más o menos a la inversa, pero sigue un ciclo previsible en función de cuánto nos alejamos de la latitud del Ecuador, pues eso se necesita, esos 15 grados. Fuera de ese margen de 15 grados, entramos en el territorio no conocido. Hasta cierto punto no conocido, porque si miramos la historia hacia atrás, vemos que hay momentos geológicos donde el planeta ha vivido en otros cuadros de estabilidad, que no eran para nada los 15 grados. No, algunos no, incluso comentábamos antes, ¿no? Incluso temperaturas medias de 24 grados, que, bueno, sobre todo en la época de los dinosaurios, ¿no? Que propició que esos enormes bichos de sangre fría pudieran vivir en condiciones, ¿no? Porque la temperatura es muy elevada y, claro, imaginaos también el tipo de vegetación que podría haber ahí con ese clima tan caluroso. Pero que, como decía Joan, pues sí, eso se ha roto, esas temperaturas han ido variando a lo largo de la historia, y ahora estamos en un momento donde, pues eso, no es que en Barcelona vayamos a tener el clima de Sevilla y en Sevilla, no sé, el de Fez en Marruecos, ¿no? De hecho, por ejemplo, este verano pasado ha hecho más calor en París que en Barcelona, ¿sí? O sea, no es que van subiendo las temperaturas, ¿eh? Es ese otro patrón que es un patrón basado en la despatronización, en la inestabilidad, ¿no? Exacto. En aleatoriedad. Por eso, de hecho, no hemos querido hablar de cambio climático, porque el cambio da una sensación de eso. Bueno, tenía A y ahora tengo B. En el ejemplo este que decía Sergi, ¿no? Barcelona-Sevilla. Es decir, bueno, en el fondo, hace miles de años que vive gente en Sevilla, que la gente consigue agua, que la gente hace agricultura y ganadería, y bueno, tener una transposición así, bueno, supone una serie de cambios que son importantes, pero al final es vivible. No estamos hablando de eso. Por eso la palabra cambio no nos gusta. No. Queríamos utilizar la palabra inestabilidad, que creemos que representa mucho más hacia lo que vamos. Eso quiere decir que en un momento dado, en Sevilla, podemos tener una ola de frío en el mes de septiembre, y que habrá al mismo tiempo en París una ola de calor. Puede ser totalmente posible. El tema es eso, como decía Sergi, ya no hay esa certeza de que, por ejemplo, en París vaya a tener que hacer proporcionalmente siempre más calor que en Barcelona o en Sevilla. Bueno, así que apenas tenemos 12.000 años de estabilidad climática. Y bueno, y en todo este periodo el ser humano ha conseguido domesticar un montón de especies vegetales, adaptarse, se ha expandido en cierta manera gracias a esa disponibilidad de recursos relacionada también con esa climatología. Y entonces vamos hacia un escenario un poco peculiar, porque, como decíamos, no tiene una dirección concreta, ya que tenemos muchas otras cosas que van a hacer variar esos posibles patrones, ¿no? Entonces, hay algunos sistemas de retroalimentación que harán que la situación tienda, ¿no?, en ciertos momentos a desestabilizarse de nuevo, a volverse a estabilizar. Y bueno, va a ser un poco una lotería, no sabemos bien. Exacto, los siguientes años lo que la mayoría de científicos se ponen de acuerdo es que hay toda una serie de bucles de retroalimentación que se van a desencadenar y que van a alimentar ese equilibrio que ya está. Y la Tierra se situará en un nuevo equilibrio dinámico, del cual es extremadamente difícil tener una claridad sobre para dónde va a ir y en cada una de las regiones qué es lo que se espera. Es cierto que me diréis que hay un montón de escenarios, ¿no? El Grupo Intergubernamental por el Cambio Climático no para de plantear cada X años, ¿no? En plan, si seguimos con esta dinámica, nos plantamos en 3 grados, en 2,5 grados, habrá esto.
Son a grandes términos, son cosas que probabilísticamente pueden pasar, pero asegurarlo al 100% no se puede tener. Lo que sí que sabemos es que hay enormes cantidades de estos gases que ahora hablaremos, entraremos en el detalle del ciclo del carbono, los gases a efecto invernadero, entre ellos particularmente el muy conocido CO2, que hay enormes reservas que están ahora en formas particularmente de materia orgánica o de metano, que ha estado ahí durante largos periodos de tiempo y que debido a los cambios que se están creando de esa alteración climática, pues se van a liberar. Y al liberarse no sabemos ni a qué velocidad se van a liberar, ni en qué zonas eso va a tener más impacto. Hay como una gran incertidumbre. En cambio, por ejemplo, también eso va a afectar las corrientes marinas, que es uno de los grandes reguladores, digamos, es el gran radiador que tiene el planeta, el mover esas enormes masas de agua fría o caliente de un lugar para otro, con lo cual va a haber alteraciones del ciclo de lluvia, ya es el caso, lo está viendo, y en grandes zonas del planeta donde hay fenómenos como el del Niño, los monzones, eso se va a alterar muchísimo, y ya lo estamos viendo en la India, en zonas de Sudamérica, con unos patrones que, si nosotros tenemos las estaciones, pues a ellos les marca mucho eso, la estación seca, la estación húmeda, y también eso va a perder toda su predecibilidad. Entonces, ¿estamos diciendo que no hay cambio climático? ¿Estamos diciendo que el cambio climático es algo provocado por los gobiernos, ¿no? Que hay gente que dice, no, el cambio climático es un efecto, una manera de controlar a la población mediante los chemtrails de los aviones, mediante geoingeniería. Lo que estamos más bien diciendo es que esta situación, que de más en más es irrefutable, va a tener, esto que son hechos, va a tener toda una diferente lectura y va a haber una manipulación, y ya es el caso, nos lo vamos a encontrar hasta en la sopa, el tema de la justificación por el cambio climático, por salvar al clima, por salvar la vida. Y nos gustaría como temperar un poco este tipo de debates y no entrar en este tipo de polémicas, porque distorsionan al final cuál es el problema de raíz de fondo. Es un poco como centrémonos. Esto no estamos hablando de que vaya a ser el final de la vida. No estamos ni siquiera hablando de que vaya a ser potencialmente el final de la especie humana. Lo que eso es seguro, y ya es el caso, o sea que no estamos haciendo unas predicciones de futuro al decir esto, es que va a crear un enorme cambio en los patrones de producción de alimento, que no olvidemos que es la fuente primaria de nuestra energía vital, por lo que nos sirve para vivir, crecer, respirar, reproducirnos, todo esto. Si alteramos esos ciclos que han permitido esa estabilidad, que ha permitido la domesticación del vegetal, o sea, la agricultura, estamos comprometiendo la base, el pilar fundamental que ha dado pie a todas las civilizaciones conocidas, y el capitalismo o nuestra sociedad occidental o el mundo moderno, tal y como lo entendemos, no es una excepción. Eso es lo que queríamos dejar como muy claro. Sí, bueno, también añadiría que uno de los factores, esto lo que decía John, para mí es clave, ¿no? O sea, el conocer ciertas producciones que no se están dando es algo que tenemos noticias dentro de cuando trabajamos en agricultura, y por ejemplo hace unos años Asaja, uno de los sindicatos de agricultores de España, decía que no se cosechaban legumbres suficientes, ¿no? Ni lentejas ni garbanzos en la península, ni para cubrir la propia demanda, debido a eso, ¿no? A esa inestabilidad climática. Que ahí también me gustaría añadir un factor que yo creo que le vamos a dar más importancia en el módulo que vamos a hablar de agricultura, pero el hecho también, ¿no?, de que tenemos unos suelos cada vez más gastados, ¿no?, cada vez más llenos de químicos, sin capacidad para retener el agua, con mayor erosión, hace también que los cultivos cada vez sean menos resilientes a los efectos adversos. Así que las sequías ahora afectan más que hace 2000 años, por decirte, ¿no? ¿Por qué? Porque los niveles de materia orgánica eran mucho más altos, por tanto allí había más agua, había más nutrientes, y las vegetaciones funcionaban. Pero es que esto no está sucediendo, y nos estamos encontrando esa inestabilidad climática con unos suelos, bueno, que son un simple sustrato minero, pero que digamos que no son muy resilientes ante estos cambios tan grandes que vienen. Y añadiendo a lo que decía Sergi, además de esa problemática de esos suelos agrícolas extremadamente degradados, tenemos la problemática de que, bueno, si tuviéramos una cantidad de energía y de materiales ilimitada, podríamos estar parcheando al infinito
y hacer agricultura utilizando un sustrato inerte, ¿no? Es el caso de la agricultura convencional en buenas partes del mundo, donde ese suelo ya está muerto, su capacidad de retención de agua es malísima, pero como podemos aportar fertilizantes externos, como podemos aportar sistemas de irrigación extremadamente técnicos que bombean agua de capas freáticas extremadamente profundas y tal y cual, y como tenemos toda la energía que nos lo permite hacer, pues actualmente en los monegros puedes producir maíz, o en el desierto del Sinaí están haciendo también cultivos de cereales. Lo que nos encontramos hoy en día y que nos vamos a encontrar más en el futuro, y es uno de los módulos que os tenemos preparados, es que empieza a haber una sincronicidad de cosas, de problemáticas, donde unas retroalimentan, como decíamos, las otras. Y en la agricultura particularmente, que no olvidemos, los citaremos después, es el mayor de todas las actividades humanas, es la que mayor impacto tiene sobre el territorio y la que mayor impacto tiene sobre el clima, debido a que es una de las grandes emisoras, tal y como la hacemos hoy en día, de gases de efecto invernadero. Pues se nos añade que toda esta complicación que tenemos la vamos a afrontar en un momento donde vamos a estar de más en más desarmados en cuanto a disponibilidad de poder hacer cosas para paliar eso. Absolutamente. Recuerdo el caso de unas plantaciones que me contaron en Marruecos, ¿no? que concatenaron 3 días con temperaturas superiores a 46 grados y, bueno, pues evidentemente los árboles murieron, ¿no? Es decir, ahora no es tan fácil mover el agua, porque eso tiene un coste energético, eso tiene un coste material en cuanto a tuberías, también en cuanto a camiones, ¿sí? Tiene todas esas particularidades que hace que cada vez pues esas alteraciones y sobre todo esos eventos extremos tengan realmente un impacto muy fuerte en lo que producimos y lo que luego vamos a comer. ¿Que a día de hoy los supermercados siguen estando llenos? Absolutamente. Pero bueno, ya hablaremos de eso porque yo creo que también da mucho que pensar y vamos a darle más historia. Pues bueno, entonces vamos a hablar de qué es eso de que, o sea, la temperatura sube 2,5 grados de media o menos o más, y por qué carajos sube, ¿no? ¿De dónde salen esos grados? ¿Por qué sucede esto? Bueno, creo que ya para todos, la mayoría de vosotros será como muy claro, ¿no? Que hay esos gases, esos famosos gases efecto invernadero, entre los cuales destacamos muchas veces el CO2 como gran enemigo público a combatir. ¿Qué es lo que respiramos? Es lo que soltamos, es uno de los efectos que tiene el proceso metabólico de la respiración, ¿no? En el minuto y pico que llevamos ya hablando, pues ha habido un intercambio gaseoso entre nosotros y la sala, donde nosotros estamos liberando completamente CO2. Lo que os quería marcar para que quedara muy claro es que menos mal que están esos gases, porque esos gases son los que hacen posible la vida en la Tierra. Sin esos gases, las fluctuaciones de temperatura día-noche del planeta serían enormes, del orden de cientos de grados, como es el caso de otros planetas del sistema solar que no tienen esa atmósfera. Y la única problemática importante que está viendo en los últimos años es que esos niveles de esos gases, como en otros momentos, como ya os decía, no sé, de la historia, están siendo más elevados. Las partes por millón de CO2 que encontramos en la atmósfera están aumentando, y están aumentando a una velocidad muy importante debido a la actividad humana, sobre todo la quema de combustibles fósiles. Ahora nos hemos preparado un esquema donde vamos a intentar entrar en los detalles para matizar un poco, entender cuáles son los caminos que sigue ese carbono dentro de los ciclos ecosistémicos, los macrociclos, y entender por qué estos procesos en los que estamos ya son irreversibles. Aunque paráramos mañana de emitir esos gases, cosa que no va a pasar, el mal, digamos, ya está hecho en buena parte. Pero aún hay mucho margen de maniobra para no caer en activar muchos de esos ciclos de realimentación, que algunos los conocemos, pero otros los desconocemos totalmente y que no sabemos a qué escenarios nos van a llevar. Sí, a veces yo no sé si somos muy conscientes, o yo por lo menos, ¿no?, de lo que significa reducir esa cantidad de gases, ¿no?, que a veces se ponen los gobiernos como límite, ¿no? Sí. Estamos hablando de que para realmente hacer una reducción significativa sería bajar la actividad una barbaridad, pero por ejemplo durante la época de más impacto que tuvo el COVID en todo lo que es el planeta, las emisiones se redujeron apenas un 30%, y eso no es suficiente para parar
esa tendencia que tenemos, ¿no? Yo creo que eso es importante por ver. Al igual que cuando hablamos de las partículas por millón, ¿no? Decimos, no, antes estamos a 300 y ahora a 400. Oye, de 300 a 400, pues sí, es grave. Pero, ¿qué es una partícula por millón? ¿Qué representa? ¿Qué representa? Pues para todo eso os vamos a presentar un pequeño esquema que nos hemos preparado para ver esa complejidad de cómo se mueve ese carbono dentro de los ecosistemas. Bueno, pues os hemos mostrado aquí, os hemos preparado un pequeño esquema, espero que se vea bien, donde hemos querido poner los grandes ciclos, los grandes flujos de carbono que hay dentro del ecosistema terrestre, de lo que serían diferentes capas, la atmósfera y la biosfera. Muy bien, la atmósfera, vamos a hablar un poco de ella. La atmósfera, como sabréis, pues es la capa de aire, mezclas de aire que recubre la Tierra, más o menos sobre un espesor de unos 11 kilómetros. Hay capas en diferentes alturas, con composiciones diferentes. Por ejemplo, está la capa de ozono, que todo el mundo conoce debido a que casi nos la cargamos. Entonces, el ozono es una mezcla de 3 moléculas de oxígeno. ¿Qué sería la más superior? Exacto, es una protección que nos hace una protección contra los UV. Y si no, luego más a niveles de capas bajas, pues las proporciones van cambiando. Todos sabéis que a nivel del Everest, por ejemplo, las proporciones de oxígeno son más bajas que a nivel del mar, pero si no, bueno, es una mezcla de gases. ¿Cuáles son esos componentes, Sergi? Pues bueno, tenemos el dióxido de carbono, el famoso CO2, tenemos oxígeno, pero también hay muchos otros gases, como pueden ser pues el metano, que es un gas mucho más volátil, bueno, distintos tipos de gases, ¿no? Y el nitrógeno, quizás sería más abundante. De hecho, es una cosa que poca gente sabe, de toda esta mezcla de gases. Realmente el 80% de esta mezcla que os envuelve en permanencia y permite que estéis vivos es nitrógeno. Nitrógeno en forma diatómico, dos átomos de nitrógeno unidos, que jugará un rol muy importante, luego lo veremos en todo lo que es el aspecto agrícola y de domesticación de plantas, que hablaremos en el tercer bloque. Vamos a centrarnos ahora en estos dos elementos, el CO2 y el oxígeno. Dentro de los movimientos del carbono, hemos separado como 3 grandes ciclos, en función de la velocidad en la que esos intercambios se hacen. Podemos hablar de unos primeros ciclos lentos, unos ciclos medianamente rápidos y unos ciclos muy rápidos. Sergi, ¿nos puedes hablar de los rápidos? Sí, bueno, los rápidos son aquello que está sucediendo constantemente, ¿no? Y que tiene pues casi 2 procesos antagónicos, ¿no? La fotosíntesis por parte de la vegetación, que lo que hace es absorber dióxido de carbono, transformarlo, utilizarlo, mil transformaciones, y luego devolvemos oxígeno. Y en cambio, los seres vivos, animales, pero también todas aquellas, las bacterias, bueno, los hongos, ¿no? Toda la materia que respira, que hace un proceso al revés, ¿no? Que coge el dióxido de carbono, que coge el oxígeno, lo utiliza y luego emite dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Estos gases, que son como que forman parte de esta atmósfera. También decíamos con Joan, ¿no? que hay que tener en cuenta que algunos de estos los conocemos como gases de efecto invernadero, que seguramente nos suenan, ¿no? ¿Y qué querría decir eso, Joan? ¿Qué dirías que es un gas de efecto invernadero? Como ya hemos hablado antes, ¿no? Esos gases que permiten hacer como una cobertura de protección a que el calor no se disemine rápidamente en el espacio, ¿no? Y que permiten que esta Tierra sea habitable. Y este ciclo lleva funcionando durante miles y millones de años. Antes la Tierra, la composición atmosférica era completamente diferente. Había una presencia de CO2 muchísimo más grande. No hay que olvidar que, de hecho, la composición actual que tenemos es un producto de la propia vida. La vida ha generado las condiciones que necesitaba para irse expandiendo y generando una atmósfera cada vez con una concentración de oxígeno más grande, que ha permitido toda la explosión de diversidad que ha habido. Si me permites, Joan, ¿no? Como aclarar también que esta capa de protección, esos gases de efecto invernadero que permiten no tener temperaturas muy extremas porque se mantiene el calor, hay un cierto límite. Es decir, si la capa, ¿no? es muy espesa, lo que sucede es que parte del calor que se genera en el planeta no puede salir más allá de la atmósfera, con lo cual, por eso lo conocemos, ¿no? Como el efecto invernadero. Cada vez ese calor se acumula.
Si esa capa es muy grande, tenemos un problema. Si esa capa es muy muy fina, también tendremos un problema. Vamos a centrarnos de nuevo en el CO2 y vamos a hablar de unos datos que seguramente algunos de vosotros habéis oído ya en otros momentos. Son las proporciones de los cambios que ha habido de partes por millón del CO2 en la atmósfera, ¿no? Hablamos, más o menos todos los estudios están de acuerdo de que en tiempos preindustriales las concentraciones eran unos 280 partes por millón de CO2. Actualmente estamos alrededor de las 420 partes por millón. Entendido también todo esto que son medidas medias, ¿no? En momentos pico contaminación en el centro de Madrid, pues podemos aumentar, tenemos unas medidas más altas que esto. Pero bueno, tomado como media, vemos que ha habido un aumento proporcional muy importante en escasos 200 años. ¿Pero esto qué representa? El CO2 forma una parte muy importante de la atmósfera. Realmente, si transformamos estos en tantos por cientos, antes os hemos dicho que el nitrógeno es la mayor composición de la atmósfera, es el nitrógeno. En cuanto, pues en un 80% de la mezcla de gases que hay más o menos es nitrógeno. El siguiente componente sería el oxígeno, cerca de un 20%. El CO2 está cogiendo una parte muy, muy, muy chiquitita. De hecho, ya veis que hasta llegar al 100, estamos 80, 20 casi, pues es muy poquito, tanto por ciento que nos queda. Partes por millón vendría a ser el equivalente de 280 partes por millón, son 0,0280 de tanto por ciento, o sea, una proporción muy chiquitita. Pero y todo que es tan chiquitita, es muy importante que esté dentro de unas franjas, porque a la que se sale de esas franjas empieza a haber todos estos ciclos de retroalimentación que hablábamos, que no sabemos dónde nos van a llevar en este panorama de inestabilidad climática, que cambiaría totalmente las normas del juego, que de hecho ya lo está haciendo. Bueno, entonces lo vemos, ¿no? Que si estamos diciendo que en la atmósfera está aumentando el dióxido de carbono, también el metano, pero es mucho más volátil. Si ese dióxido de carbono lo queremos transformar en oxígeno, quizá la respuesta fácil, Joan, ¿no? Sería, vamos a meter el mundo lleno de bosques y plantas para transformar ese dióxido de carbono en oxígeno y volver así a esos valores preindustriales. Pues sería bonito que funcionara y que pudiéramos así bajar las enormes cantidades de gigatonas que hemos añadido de carbón a la atmósfera, pero no puede funcionar de esa manera tan lineal y voy a intentar explicaros el porqué. A ver, hemos hablado de que hay tres ciclos. Los ciclos rápidos, que ya os he hablado, fotosíntesis y respiración, que son como las dos bandas de la moneda, donde cada día hay toneladas y toneladas que se intercambian en las dos direcciones. Hay ciclos más lentos, que son los que serían ligados a la descomposición de la materia orgánica o a la combustión de la materia orgánica. Es esa materia orgánica que ha sido fijada por el proceso de la fotosíntesis, pero que su camino de vuelta a encontrarse ese carbono que había sido bloqueado por la fotosíntesis, de volverlo a encontrar en forma de gas libre en la atmósfera, es un poquito más lento. Y es un poquito más lento pues porque ese carbono va a quedar formando parte de estructuras cuya vida es muy larga antes de descomponerse, como podría ser, por ejemplo, estructuras de madera, estructuras de humus, que hablaremos en el apartado agrícola, pero muchos de vosotros ya lo sabréis, son formas intermedias de descomposición de la materia orgánica que juegan roles muy importantes en los ecosistemas del suelo. Y claro, todos esos ciclos pues son más lentos, no tienen la inmediatez de una respiración humana. Luego, hay otros ciclos que son muchísimo más lentos. Son los ciclos de fosilización de la materia orgánica. A esto me gustaría haceros hincapié en un hecho. La materia orgánica, bajo determinadas condiciones, se fosiliza. Y eso es un proceso que todavía se da hoy en día. Lo único que la escala temporal sobre la que funcionamos, en relación a la velocidad con la que movilizamos esos combustibles fósiles, esa materia fósil, está extremadamente decalada. Se necesita mucho tiempo para fosilizar materia orgánica y se necesita muy poco tiempo para desmovilizar en forma quemándola ese reservorio fósil. En cuanto a la materia orgánica fósil, recordaros que hay tres tipos: la turba, el carbón, el petróleo, y dentro de ello esos son nombres genéricos. Hay muchos tipos de turbas, muchos tipos de carbón, muchos tipos de petróleo, cada uno con un nivel, digamos, de cocción, de madurez diferente y por lo tanto de características diferentes. El problema aquí radica en que
en la revolución industrial, cuando empezamos a utilizar esa materia orgánica fósil, dándole la vocación de combustible, empezamos a lanzar un ciclo del carbono que no estaba, digamos, muy previsto, que era que ese gran stock que habíamos bloqueado, que habíamos sacado de circulación, lo empezábamos a poner otra vez de nuevo en circulación a una velocidad bastante importante, a una velocidad media. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se ha ido haciendo mientras al mismo tiempo todos los otros ciclos, lógicamente, estaban funcionando. Lo único es que de golpe nos encontramos que hay más carbono del que había en una situación preindustrial y que ese carbono no puede volver al reservorio fósil a la misma velocidad con el que se está movilizando. Entendemos que estos son millones de años, ¿eh? Esa fosilización, esos procesos de fosilización son de millones de años y que estamos hablando de unas masas de materia orgánica dantescas, muy bestias, ¿no? Si estamos hablando que, no sé, un pozo de petróleo, o sea, a lo mejor pueden ser 4 o 5 volúmenes de masa, ¿no? De un Amazonas, pues ahora mismo hay más de 40.000 pozos de petróleo. Claro, 40.000 pozos de petróleo, cada uno a 4 o 5 Amazonas, con datos bastante brutos, pues claro, no habría espacio en el mundo ahora mismo para meter todos esos bosques en la superficie terrestre. Exacto, toda esta idea de la compensación de créditos de carbono y demás cosas que habréis oído hablar, con la idea de que vamos a plantar más árboles para bloquear ese carbono, es una medio verdad. Es cierto que se podrá bloquear durante el tiempo de vida que dure ese organismo vivo, pero más tarde, más temprano, y por los simples procesos metabólicos de la vida de ese árbol está siguiendo participando en los ciclos rápidos, así que sigue respirando. Un árbol capta con la fotosíntesis, pero también respira, con lo cual también libera. Un árbol va perdiendo sus hojas, va descomponiendo parcialmente su sistema racinario cada año. Eso es carbono que también entra en el ciclo y que vuelve a ser movilizado. Con lo cual, lo que podemos llegar a imaginar es un sistema en el cual las emisiones queden en una situación de neutralidad. Pero no podemos aspirar a tirar marcha atrás en la escala. Y sobre esto hablaremos más en detalle. Hay mucho debate, está todo el tema ligado a la geoingeniería, de cómo volver a bloquear ese carbono en el suelo. Y lo que se está viendo es que la punta de lanza, o sea, el factor sobre el cual podemos hacer más hincapié dentro de todo el abanico de actividades humanas que hacemos es la agricultura, precisamente, ya que es con ella con la que somos jefes de orquesta de buena parte de este proceso metabólico de la fotosíntesis. Sí, de la agricultura también estamos hablando de la ganadería, porque la ganadería hoy en día va totalmente ligada a la agricultura y ya le daremos, pues eso, ¿no? Como dice Joan, como más profundidad, pero claro, esta control de esa fotosíntesis también va ligada a un control sobre los suelos, quiere decir un control sobre la mineralización rápida de la materia orgánica, ¿no? Todo lo que sucede ahí, la aceleración, cómo transformamos todo esto y vuelve a la atmósfera o de cómo lo metemos en los suelos, ¿no? Para mí la idea clave es en la escala humana la que estamos extrayendo el carbono, no los combustibles fósiles, sino el carbono. No hay una estrategia biológica capaz de volverlo en la misma velocidad. Estado fósil. No sabemos fosilizar materia orgánica a la escala en la que la hemos estado movilizando. Si me permite, ahora mismo se está fosilizando también materia orgánica, ¿no? Hablamos, ¿no? En el fondo de los mares, de los océanos, se van a ir depositando también restos de materia orgánica, algas, seres vivos, todo eso se va acumulando, ¿no? Y a lo largo de distintas presiones, a lo largo de un proceso geológico que no podemos ni concebir, pues eso van a llegar a ser de alguna manera posibles pozos de petróleo en el futuro. Y sobre todo lo que es interesante es otra vez carbono metido en estocado, bloqueado, que sale de ese ciclo de la vida, ¿sí? Se va hacia allí. Así que básicamente lo que nos queríamos visualizar es que se entendiera muy claramente eso, que lo que ya está, pues ya está en circulación. Lo único que tenemos la posibilidad es de bloquearlo más de manera temporal, pero a escala media, en los suelos a través de
la domesticación o el control que tenemos sobre la fotosíntesis. Y lo que sí que podemos hacer, lógicamente, que eso es uno de los grandes retos que tenemos en el futuro, es esta extracción humana de combustibles fósiles, minimizarla. Minimizarla antes de que sea el propio recurso, la disponibilidad del recurso, la que nos haga el límite. Tendríamos que llegar a poder ser suficientemente inteligentes como para entender esto y todas las implicaciones para nuestro futuro que tiene el ser capaz de decir, aunque esto esté aquí, lo vamos a dejar ahí quieto parado. No lo vamos a sacar, no lo vamos a quemar, porque hemos entendido que nos va la vida en ello. Nos va la vida cuando quiero decir eso, que nadie retome estas palabras como que estoy diciendo que la humanidad puede acabar completamente su presencia sobre la faz de la Tierra, o que la vida, tal y como la entendemos en todas sus formas y colores, vaya a desaparecer. Eso ya creo que lo hemos dejado bastante claro. Es una falacia. La vida seguramente continuará, lo que únicamente, y eso ya es un hecho, y que no necesariamente viene dado solo por este tema de extracción de combustibles fósiles y toda esta historia. El ser humano, por su actividad antropogénica, por cómo nos hemos posicionado frente a la naturaleza, hemos creado un empobrecimiento y una extinción masiva, que no es la primera tampoco, ya estamos en la sexta extinción. Y esto es un proceso que ya es un hecho, no es algo que estemos hablando de un futuro, eso ya es así. Lo que pasa es que la vida, por suerte, tiene unas escalas de juego que nos depasan completamente y nosotros estamos totalmente integrados en ella. Lo que estamos aquí evaluando es si vamos a poder seguir nosotros estar en el tablero de juego o nos vamos a autoeliminar, o si vamos a crear unas condiciones tan extremadamente adversas para lo que nosotros necesitamos que toda nuestra sociedad, civilización, tal y como nos entendemos hoy en día como especies, vaya a desmoronarse. Bueno, se está enrollando mucho Joan, así que lo que vamos a hacer es cerrar este bloque haciendo una recapitulación. Bueno, pues llegamos al final de este vídeo y como decía Sergi antes, tenemos la tendencia a enrollarnos mucho, yo particularmente. Entonces vamos a resumir en 4 puntos clave la información que nos gustaría que trabajarais, que retenierais, que contrastarais sobre lo que hemos visto hoy aquí. ¿La primera idea sería, Sergi? Pues para mí sería que, aunque ahora mismo paremos de hacer esas emisiones de gases de efecto invernadero, todo lo que hemos emitido a escala humana, biológica, es imposible volverlo a capturar. Y ante esto también añadiría algo que hemos visto, que es hay algunos efectos de esa emisión de gases que han activado algunos bucles de retroalimentación que van a alterar los ecosistemas, que tampoco no sabemos con cierta exactitud qué va a suceder con ello, pero que eso es algo que vamos a tener que afrontar de cara al futuro. La segunda idea que nos gustaría retener es que hoy en día la agricultura hemos visto que es el mayor emisor de gases a efecto invernadero, debido a que unida a ella va fenómenos de deforestación. La agricultura tenéis que tener en cuenta, tenéis que retener que de todas las cosas que hacemos como especie es la que mayor impacto tiene sobre el territorio y sobre todos los ecosistemas vivos. A día de hoy es el gran emisor. Tenemos que conseguir que sea el gran receptor. Tenemos que conseguir que vuelva a ser lo que ha sido durante mucho tiempo, como el gran sumidero de carbono. Una actividad que su balance neto sea de que es capaz de captar mucho más CO2 del que libera, que inevitablemente siempre liberará un poco. Incluso tendríamos que poder utilizarla, y hemos explicado, es la única manera que tenemos de utilizarla para recaptar todo ese CO2 provocado por las otras actividades humanas, como puedan ser el transporte, el hecho de calentarnos, las actividades industriales, etc. Total, que como decíamos, ¿tenemos un cambio climático? Pues no. Como hemos explicado e insistido, no es un cambio, es una inestabilidad que no sabemos lo que va a dar. Y como último punto a retener, nos gustaría recordar pues que debido a esa inestabilidad y debido a que la agricultura es factible, es viable, porque hemos entendido desde el Holoceno que había unos ciertos patrones naturales, pero que estos se van a romper, va a suceder que grandes regiones del planeta Tierra dejen de ser aptas para una agricultura de monocultivos anuales.
que habrá zonas del mundo donde esa variabilidad climática va a hacer que las producciones no salgan adelante. Esto profundizaremos también más en el módulo de agricultura, pero bueno, yo sería como la cuarta idea con la que me quedaría de este módulo. Y bueno, con esas 4 ideas recopilatorias de todo lo que hemos visto, os dejamos hasta el siguiente módulo en el que trabajaremos sobre materiales y energía. hasta ahora.